¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de crisis y conflictos del siglo XX aquí por TLV1. Y así como nos hemos ocupado de las operaciones navales 43-44 en el programa anterior, ahora nos vamos a ocupar de las operaciones aéreas en el mismo periodo, ¿no es así? Claro, efectivamente, porque hay una analogía en realidad, no una analogía en cuanto a operatoria, pero sí una analogía en cuanto a problema geoestratégico que se presentaba entre la guerra aérea y la guerra naval. Lo mismo, primero un desarrollo alemán aparentemente imparable en materia de bombardeo aéreo, y luego un reflujo y ya directamente un repliegue. Pero, como pasó con todos los teatros de operaciones terrestres y navales también, los alemanes no es que sufrieron una debacle. Los alemanes seguían peleando y hasta puntualmente elaborando contraofensivas o introduciendo elementos nuevos. Esto en el caso aéreo es importante también, porque acá lo que está, me parece, el problema de fondo es uno. Después de la Primera Guerra Mundial, no sé qué grado tenía él en la aviación, si brigadier Douet, italiano. Giulio Douet elaboró la primera teoría del poder aéreo, entendido como poder autónomo, porque hasta la Primera Guerra Mundial inclusive la aviación dependía de ejército. Exactamente, es decir, era un instrumento del ejército. De observación y de... Después apareció como Fuerza Aérea Autónoma. Los que más progresaron en eso justamente fueron los alemanes, creando la Luftwaffe. Pero el diseño militar de la Luftwaffe era un diseño terrestre y táctico. Quiere decir, terrestre porque el teatro de operaciones que se habían fijado los alemanes eran teatros zonales en Europa, y después táctico porque estaba ligado a las operaciones terrestres, la famosa relación Stuka-Panzer. Los Stuka como bombardeos en picado para facilitar el avance de los blindados. Y además no podían actuar en el mar porque no existían los portaaviones, era una cosa nueva, imposible actuar en el mar. Por eso Alemania no es que desarrolló grandes bombarderos a distancia, sino era una aviación, digámoslo así, de corto y mediano alcance. ¿No? Respecto de Douet lo que decía era que, y en esto coincidía con Junger, con otros, de que la guerra era una totalidad, también era beligerante. Junger, estás hablando de Ernst Junger, claro. Claro, tiene un libro, ¿no? Se llama De Total Móvil Macht, claro, ¿no? De la movilización, claro. Es decir, la guerra está también en la retaguardia, está en el que trabaja en la cadena de producción. Por lo tanto, hay que atacar no solo el frente, sino la retaguardia. Ahora, esto está con una lógica impecable, pero el tema es ¿dónde está el límite en el ataque de la retaguardia entre lo que es beligerante y no beligerante? Para los medios de aquella época de discriminación en este sentido, ¿no? Y de detección. Entonces eso irremediablemente iba a conducir a una confusión de áreas y que para atacar al objetivo militar había que provocar un bombardeo más extensivo que alcanzara el objetivo militar y lo que hubiera abajo también, porque lo importante era el militar, pero si alcanzaba lo civil, digamos, era propio de la propia doctrina. Sí, empieza, bueno, yo le llamaría también bombardeo psicológico eso, ¿no? También, porque supone la desmoralización. Después entra el tema de la desmoralización del frente interno. Pero ya está en ese principio. Desde el punto de vista del eje, y en particular de Alemania, el ataque a las ciudades que se había producido desde Varsovia, cuando fue la negativa de rendición, Belgrado como nudo de comunicaciones, y ciudades que fueron bombardeadas, en realidad eran bombardeadas como parte de un plan estratégico, de un plan táctico, es decir, para forzar determinadas campañas militares. No eran bombardeos autónomos, eran bombardeos autónomos. La línea de frente pasaba por ahí, por una capital como Varsovia, digamos.
El bombardeo de Belgrado fue un poco punitivo porque los yugoslavos habían firmado la paz. Pero no era doctrina, digamos. No, es claro, entre otras cosas porque el general Weber de la Luftwaffe había fracasado en su intento en los años 30 de crear un bombardero, que era muy buena la decisión de él. Dice, hay que atacar las fuerzas enemigas industriales muy lejos, porque los ingleses están lejos, los rusos están lejos, digamos, tenemos que crear un bombardero pesado. Y le contestaron, nosotros hacemos 3 casas por cada bombardero pesado. Alemania no puede hacer las 2 cosas. Claro. Ojo, también hay que pensar en eso, en los recursos, por más que fuera una gran potencia nunca hay que olvidarse de ese tema cuando uno habla de Alemania, nunca. Por más que fuera una gran potencia industrial, pero los recursos, sobre todo los recursos de materias primas, no de maquinaria. No, la capacidad de los ingenieros es fabulosa. Y la materia prima, la herramienta, etcétera, también. Es más, pero la materia prima, sin una toma de partido político por esto, pero ¿qué ocurre? Desde los primeros días de la guerra, los británicos atacaron ciudades alemanas. Sí. A los 3-4 días de la guerra atacaron, después parecía irrisorio de lo que fue después el diluvio de bombas, ¿no? Sí, pero atacaron sobre todo los puertos del norte de Alemania, Hamburgo, Wilhelmshaven y Bremen, ¿no? Y Augsburgo. ¿Cómo? El primer bombardeo deliberado, digamos, fue Augsburgo. Ah, también Augsburgo. Sí. Yo lo sabía por el doctor Brie, que estaba casado con una de augsburguesa, digamos. Claro, pero Augsburgo porque estaba la base aérea. Bueno, hubo incluso la base aérea en Augsburgo. Claro, sí, pero se bombardeó la ciudad, digo. Sí, se bombardeó con un puñado de aviones, pero... Sí. Hubo después incursiones sobre Berlín, que fue por eso que el ataque a Londres, tan mentado y tan recordado por la historia oficial, en realidad fue un bombardeo de represalia, porque los ingleses tomaron la delantera de bombardear ciudades alemanas. Pero hecho a propósito, para desviar, los ingleses siempre se están anticipando en eso. Son maquiavélicos en ese sentido. Sí, es como decir, contar la mitad de la película. Primero yo cuando nadie me ve o lo hago en pequeño, un golpe. Y después cuando viene la represalia me declaro ¿De dónde víctima. viene la doctrina punitiva británica? Viene de las operaciones de contrainsurgencia en Irak, en Medio Oriente, en los años 20. ¿Sí? Cuando se sublevaba una población, el control era el control aéreo, que después lo hereda Bush en Irak, de nuevo en esa zona. ¿Se acuerdan que contra Saddam había una geovisión aérea continua, no podían salir de tal espacio, de esto, de aquello? El que después vamos a nombrar más adelante, el general Harris, bombardero Harris, tenía mucha experiencia en eso, se entrenó durante ese tipo de represiones. Bueno, es que Harris comienza su carrera como jefe de la fuerza de la Royal Air Force en Medio Oriente. Él era creo que era sudafricano, no era inglés. Pero era, pero especialista. No, creo que era no, vivió en Sudáfrica, no estuvo asignado a Sudáfrica. Sí, pero además vivió en Sudáfrica, fue buscador de oro en Rhodesia, de joven, tuvo una vida aventurera. Después de la guerra, lo digo rapidito, él primero que nada tuvo problemas familiares. Maltrato familiar y demás, bueno, es una cosa psicológica, pero está en su biografía. Eso lo convirtió en aventurero, se fue de Inglaterra, estuvo viviendo en Sudáfrica, en Rhodesia, fue buscador de oro en Rhodesia y ejerció diversos oficios de aventura y demás, fue cochero, fue varias cosas, hasta que volvió y se incorporó a la Fuerza Aérea. Cuando se incorporó a la Fuerza Aérea lo mandaron por su carácter extremadamente violento, lo pusieron para reprimir. Y ahí participó en esas represiones con enorme eficacia, porque parece que tenía que cuando decía, si hay una represión, a mi juego me llamaron. Dice, Billy Mitchell, el profeta norteamericano de los bombardeos de terror, estaba convencido de que el destino de los pueblos se decidiría en el aire y en 1925 sostuvo, Gran Bretaña va a la cabeza en esta concesión del poder aéreo. Y el ejemplo es Irak, donde las fuerzas aéreas inglesas reemplazan a las de ocupación reprimiendo desde el aire cualquier sublevación. Y 10 años después, en Birmania y en la India, el Manchester Guardian comentaba, cuando nuestras tropas llegan a una aldea bombardeada en la India,
Los perros callejeros ya empezaron su trabajo, se han devorado los cadáveres, muchos sufren por las heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Y Harris, ese mismo año 35, se lamenta en un informe que los gobernadores del África Occidental Británica tienen una fobia antibombardeo que esperamos superen con el tiempo. Bueno, en Estados Unidos, un seguidor, uno de los desarrolladores del poder aéreo, fue creo que era un civil, Dezhevsky, tenía un apellido polaco, Dezhevsky, pero él apuntó más a la fuerza de bombardeo aéreo, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, la ubicación geopolítica norteamericana no hacía pensar en operaciones cercanas, sino ya se pensaba en aviones de mayor distancia, de mayor envergadura, y eso fue lo que influyó, porque, digámoslo así, desde que Estados Unidos empieza a planificar la guerra en Europa, y empieza primero la política tradicional norteamericana, primero una intervención indirecta, sesgada, apoyo, intervención. Hoy en día se repite con el caso de Ucrania, es decir, tomar un país, apoyarlo sin una intervención directa. Luego, una vez producido un periodo de desgaste, pensar en la intervención ya activa. De ahí la diferencia de que del bombardeo táctico en Europa se pasa por el comando anglo-norteamericano a la idea de bombardeo estratégico, cuyas directivas en realidad fueron fijadas en Casablanca. Cuando hablamos de Casablanca, recordemos que la conferencia de Casablanca en enero del 43 en realidad duró 2 semanas, y uno de los principales problemas, aparte de la rendición incondicional del frente ruso, etc., pero el principal problema operativo que resolvieron los norteamericanos fue lo que llamaban el Comando de Bombardeo Unificado, entre las fuerzas aéreas de Estados Unidos, entre la Royal Air Force y la USAF, ¿no? Y en eso se basó la idea del bombardeo estratégico. De concepto para los espectadores, ¿cuál es la diferencia? El bombardeo táctico esencialmente es poner la aviación al servicio de las operaciones militares terrestres. Es decir, bombardeo táctico en el terreno, en la operación, en el desarrollo de una batalla, de una campaña, etc. El bombardeo estratégico, en cambio, es el bombardeo independiente del aspecto táctico. Es el bombardeo pensado en escala de debilitar al enemigo. Era la segunda parte de la teoría. Todas sus fuerzas. Es decir, por eso, desde ya apenas entrado el 42, la principal preocupación técnica anglo-norteamericana era cómo coordinar el bombardeo estratégico, porque como ellos no iban a invadir Europa, cuando se discute en Casablanca, el desembarco en Sicilia se hace en julio del 43. Pero la operación Overlord de desembarco en Normandía se pospone un año, y le anticipan a Stalin que antes del año no iban a poder meter pie en Europa. Pero le ofrecían, se planeó para mayo del 44 y se junio. Pero le ofrecían como compensación el poder aéreo, que fue altamente, desarrollado para bombardeos sobre Alemania. Y sobre países ocupados. Y países ocupados. O aliados. Y aliados, que ahí hubo un aspecto bastante cuyo antecedente en la Carta de Atlántico y en la Conferencia de Casablanca está muy claro, porque la rendición incondicional supone a los 2 países beligerantes, es decir, a los 3, bueno, también incluían a Japón, todavía no habían incluido a Japón, perdón, eran Alemania e Italia, todavía no había entrado Japón, es decir, a los 2 países beligerantes o a cualquiera que los apoyara o tuviera una relación con ellos. Entonces, era muy amplio el concepto. Ahora, hay que hacer una distinción de fondo. Por eso ahí entre lo táctico, como dice acá Héctor, lo táctico militar y lo estratégico. Pero hay una distinción de fondo fundamental entre el bombardeo británico y el estadounidense. A pesar del comando unificado, la doctrina de ataque a los recursos del enemigo es totalmente distinta. Los Estados Unidos atacaban, podía haber daños colaterales, como se dice después, pero atacaban
blancos militares. Los ingleses atacaban de noche, que es muy difícil precisar. Por supuesto. Blancos civiles. Blancos totales. Sí, que es la blancos totales. táctica de Harris, justamente que ante la confusión que puede presentar la doctrina de Por Webb, eso digo, Harris el lanza bombardeo de táctico, alfombra. por eso quería decir esto, el Horacio, bombardeo táctico es militar, Horacio, el bombardeo estratégico pasa a otro terreno, ese Claro, es político. Lo que vos decís fue ¿Entendés esto, no? enunciado en Casa Blanca como directiva point blank, Sí. que se traduce como directiva a quemarropa, Sí. ¿no? O sea, a matar, a no Sí, discriminar pero esa al es la adversario. propuesta británica que los norteamericanos formalmente adoptan, pero no aplican sino hasta el final de la guerra. En a enero ver, del 45 ellos ametrallan población. A ver, el tema es así. Hubo una primera etapa donde el primer objetivo del bombardeo estratégico era la industria alemana y fundamentalmente la industria de guerra. Sí, por eso era militar, eso era puramente militar. El objetivo era primordialmente militar. Sí, claro. Luego se fue ampliando por determinados sectores que hicieron determinados departamentos para ocuparse de esos bombardeos especializados. Eso empezó con el bombardeo a puertos, que ya los británicos habían hecho, el bombardeo a las comunicaciones, los ferrocarriles alemanes, a la energía, petróleo, energía, eso fue blanco también, lo tenían sectorizado, incluso tenían Munición, sectorizados exacto. represas. Los ingleses hicieron un bombardeo con las represas del Ruhr, que bombardearon y provocaron inundación con muerte de civiles. Todo eso son objetivos válidos. Fueron escalando, fueron increyendo. son válidos. Pero El yo lo tema que es- distinguía entre lo militar y lo estratégico, que lo estratégico es político, ya no es militar, sino que Claro. va contra... Hay un estratégico militar y un estratégico Por eso sí va a llegar, sui generis, ¿no es cierto? Claro, por eso ese es el sí va a problema. llegar a la otra escala, a otra categoría, que era el bombardeo a las ciudades, que ya era el Claro, bombardeo pero a hay la una población. diferencia entre el bombardeo diurno y nocturno que es fundamental. El bombardeo diurno es más de precisión. La mira Norden norteamericana era elogiada por los propios alemanes, que tenían buena mira. Sí. Y fíjense que los grandes bombardeos estadounidenses del 43 y hasta Normandía son con grandes pérdidas de aviones, porque es diurno, a pesar de su excelente bombardero, el B-17 Flying Fortress, hasta que no tiene las escoltas de Mustang de gran radio de acción, sufren grandes pérdidas. Los ingleses de entrada, con el pretexto de que ellos tienen capacidad para bombardeo nocturno, probado, etcétera, etcétera, que en realidad no es así, pero sobre todo porque el Lancaster, que es el mejor avión que tiene, no hablemos del Stirling, Sí, del Halifax, Labro Lancaster. son muy lentos y hubieran sido barridos totalmente del aire si hubieran hecho bombardeos diurnos. Sí. Entonces los emplean en táctica de alfombra, a partir de que Harris en junio, creo, del 42, ordena el primer Es que, a ver, bombardeo Horacito, sobre vos que Colombia. sabés más de la parte técnica, el Lancaster está diseñado para eso. El Lancaster es muy buen bombardero, pero no está diseñado para combatir en el aire, sino para reventar bombardear, lo que está abajo. para claro. bombardear. Sí, 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 sí. por eso es lento. Es un bombardero puramente bombardero. Sí, sí. En realidad, sí, como pasa siempre, se pasan la factura entre uno y otro. Sí. Críticos norteamericanos y también creo que comentaristas generales dijeron que la proporción de bajas británicas era muy alta frente a la defensa de Sí, casas eso lo vamos a ver primero, ahora, sí, sí. la artillería antiaérea también y la ineficiencia de los pilotos, que hacía que la proporción de bajas fuera muy alta. De ahí que se estableció después formalmente que los norteamericanos se encargaban del bombardeo diurno porque podían concentrar más cantidad de aviones. Y eran la más política potentes. de los 1000 bombardeos con custodia, sobre todo de que apareció el avión de caza Mustang de protección. Frente a Fin lo del cual- 43. Fin del 43. Pero antes, En cambio, los británicos se reservaban el bombardeo nocturno que les prevenía menores bajas, ¿no? Pero que era a la vez de menor precisión. Lo que pasa es que
después no sé si lo vamos a ver, si tenemos ahora, que es que el bombardeo nocturno en realidad se hacía con aviones, cazas de señalamiento que tiraban bengalas notables que indicaban el lugar de bombardeo. Pero hoy en día se sabe y se reconoce abiertamente que la ineficiencia de los lugares de bombardeo fue, para suerte de los alemanes, muy alta en los británicos, ¿no? Además, los mismos alemanes creaban señuelos, creando luces artificiales que hacían suponer en lo nocturno de que eran zonas pobladas. Por eso lo vemos ahora en el próximo bloque. Bueno, sí. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, seguimos con el bombardeo estratégico. Es claro, decíamos que en realidad había habido una diferencia de categoría en la concepción del bombardeo. Primero el bombardeo, aprovechando la superioridad aérea cada vez cuantitativamente dominante, porque era un problema de cantidad más que de calidad de aviación. Y la insuficiencia de la aviación de caza alemana, que estaba en gran medida retenida en el frente ruso con tareas operativas, hacía que en realidad, vos sabés que las principales bajas de aviones aliados la hizo la artillería antiaérea, la Flak. La Flak, que normalmente estaba dirigida por muchachitos jóvenes, es decir, había un oficial que dirigía la unidad de batería, pero quienes servían a la unidad antiaérea a veces eran muchachos jóvenes del barrio que correspondía a esa unidad. Que pasa de una concentración de artillería infernal, pues se armaba la barrera. Claro, y aparte porque la artillería les atacaba desde afuera de la ciudad, las unidades de artillería, entonces ellos estaban bombardeando ciudades. Pero aquí es donde se produce lo que yo llamo la gran diferencia de categoría. Se pasa de atacar a las industrias, a los lugares de producción, a las comunicaciones, se pasa a las ciudades, es decir, se pasa a constituir lo que en realidad es un crimen de guerra abierto, que es el ataque a la población civil como objetivo. Sí, yo le llamo eso bombardeo político, claro, porque lógicamente... El mariscal von Manstein habló de terrorismo aéreo, en sus memorias habla de terrorismo aéreo, y cuyo mentor ideológico fue el famoso comandante Arthur Harris, británico, el creador de la llamada teoría del bombardeo estratégico sobre ciudades. Que fíjense qué paradójico, porque uno de los objetivos británicos era que estos bombardeos de saturación contra la población civil iban a llevar a la población alemana a la desesperación y por ende al levantamiento contra el gobierno de Hitler. Y ocurrió al revés, que la población no reaccionó. Entonces el bombardeo siguió para continuar el castigo a la población porque no se levantaba contra Hitler. Siempre es la doctrina anglosajona esta, hasta el día de hoy. Se espera que Putin esté enfermo o que haya un atentado o que lo muevan. Esta idea de que hay que liquidar el noticiero gobierno. Varios noticieros que creo que nosotros hemos visto. Yo por lo menos lo vi, vos seguro que también. No sé si los ha visto acá Héctor.
en donde, y estamos hablando de 1945, se ve uno de los bombardeos tremendos en Berlín, unos en Colonia y otros en Hamburgo, y los carteles puestos, una anciana que va y pone un cartelito confeccionado en su casa que dice unsere Mauer brechen, unsere Ehre nichts, ¿no? Entonces, unsere Treue nichts, o sea, nuestros muros se caen a pedazos, pero nuestra fidelidad no. Pero, y esto son viejitos los que pero van se había demostrado en el ¿no? bombardeo de Londres, cuando los ingleses van a poner el penique para entrar en el subte. Es decir, ellos mismos habían cerrado filas y no sabían que una población bombardeada siempre cierra filas. Por eso, pero eso vos fíjate que no se produjo en ninguno de los bombardeos, ni siquiera con el tema del Drete. Este provocó lo contrario. Es un tema muy importante porque ¿por qué? No hay cifras exactas sobre la cantidad de muertes de bombardeos, de muertos civiles en los bombardeos. Las cifras hoy varían entre 400 y 600.000 personas muertas. En promedio toman 500.000 personas, cuando en realidad la cantidad probablemente Max era Hastings, mayor. que es un hombre serio, dice 586.000, algo así. Este es un hombre muy serio. Verificados. Pero verificados. Sí, claro. Pero lo importante es el sentido de este bombardeo. Y la discusión que hay sobre los sobrederechos. El sentido de ese bombardeo, porque cuando uno piensa en los procesos que se hicieron a posteriori de criminales de guerra y ve las directivas de Harry, hasta queda sorprendido. Miren, me permito leerles, son 2 párrafos. En octubre de 1943, el mariscal en jefe del aire Arthur Harris dirigió un informe sobre que era comandante de bombarderos, dirigió un informe a su superior, que era el mariscal Portal, ¿no? Sobre la campaña de bombardeos, proponiendo que se anunciase abiertamente que, en comillas, lo que proponía era que se dijese abiertamente a la población esto, que el Comando de Aire británico no aceptó por razones obvias. Él proponía: el objetivo de la ofensiva combinada de bombarderos debe declararse sin ambigüedades y públicamente. Este objetivo es la destrucción de ciudades alemanas, el asesinato de trabajadores alemanes y la interrupción de la vida civilizada en toda Alemania. Sí. Debe enfatizarse que la destrucción de casas, servicios públicos, transporte y vidas, la creación de un problema de refugiados en una escala sin precedentes y el derrumbamiento de la moral, factor importante, el factor psicológico, tanto en casa como en los frentes de batalla, por temor a bombardeos prolongados e intensificados, son objetivos aceptados y previstos de nuestra política de bombardeo. O sea, no son efectos colaterales. No son subproductos de los intentos de atacar a las fábricas. Esto proponía, todavía dice, el 13 de febrero del 44, el Comando de Bombardeos emitió un nuevo plan para la ofensiva de bombarderos, destrucción progresiva, dislocación de ofensivas militares, pero omitió este concepto sobre ciudades civiles, ¿no? Hablando era el pensamiento de Harris. Hay una anécdota. Harris siempre vivía en las afueras de Londres y siempre iba del Bomber Command a su casa y manejaba a altísima velocidad. Entonces tomó la circunvalación para ir a su casa y siempre estaba el mismo muchacho con la Norton, ¿no? Con la motocicleta. Dice: mariscal, otra vez, con exceso de velocidad. Algún día se va a matar usted. Dice: jovencito, a mí no me preocupa si yo mato miles de personas cada noche. Entonces había un tema personal en Harris, indudablemente. Bueno, él era conocido con un doble apelativo por sus propios camaradas de armas. Una, bombardero Harris, pero la otra era carnicero Harris. Fíjense lo que dice Max Hastings. No lo dicen enemigos, lo dicen los ingleses. Sí, era los amigos, eso decía lo que dice Max Hastings.
Entre septiembre del 44 y abril del 45, los aliados occidentales dejaron caer 800.000 toneladas de bombas sobre Alemania, el 60% del total lanzado entre el 39 y el 45. Se hace difícil concebir un motivo estratégico que justificase o pudiese hacerlo de modo racional, seguir destruyendo ciudades. La distancia física existente en los bombardeos hacía tolerable a los ojos de los dirigentes políticos y militares occidentales, y claro está de los pilotos, acciones que uno y otro habrían considerado repugnantes e incluso insoportables de haber podido ver de cerca las consecuencias, al amparo de la curiosa absolución moral que brinda la separación de varios cientos de metros de espacio aéreo. Está genial. Sí. Ahora, la cantidad que... yo, mira, me acuerdo de chico haber leído una vieja revista de selecciones del Reader Digest. ¿Te acordás que ahora creo que no sale más de... Pero era interesante porque eran artículos de la guerra. Sí, en caliente, hechos en caliente. Es claro, de la época del año 43-44, donde hablaba del bombardeo a la ciudad de Colonia, que creo que fue la primera gran bombardeada. Con 1.000 aviones. Con 1.000 aviones, ¿no? Sí. Después se hizo otra, no sé si se hicieron varias contra... y me llamó la atención el cinismo del articulista, que declaraba la llamada teoría de alfombra de bombardeo, ¿no? Donde era terrible, porque por ahí se tomaban avenidas de referencia para hacer un bombardeo, y eso sí se ocupaban los norteamericanos porque lo veían y podían planificar mejor el área a bombardear por bombardeo de saturación, ¿no? Como se ven en los aviones, descargando como vagón de carga indiscriminado sobre población civil. No, el bombardeo norteamericano, insisto, es un bombardeo más específico. No hay en la octava Fuerza Aérea Norteamericana. Al principio, no después. No, hasta fin del 44. Sí, por eso. Sí. Porque la doctrina es esa. Y ahora vamos a ver los dos grandes bombardeos, pues hay que decir también la parte que es el de Ploesti y el de Schweinfurt, la fábrica de cojinetes. Sí, porque, ojo, que había bombardeos específicos, sí. Por ejemplo, aprovecharon, yo me acuerdo, no sé, como anécdota, que los británicos y también norteamericanos aprovecharon a bombardear en Holanda las fábricas de bombitas eléctricas Philips, ¿no? Porque eran la competencia de las y las fábricas Osram, ¿no? Elegían selectivamente, incluso cosas insólitas, que dentro de la cuenca del Ruhr había determinadas empresas que notablemente se salvaban de bombardeos, y que eran empresas donde el capital accionario también era británico, ¿no? Empresas del grupo Krupp, de la metalurgia. Nunca fue bombardeada la Opel, los camiones alemanes, y porque era General Motors. Claro. Exacto. Hubo una serie de casos de... Por eso muy en cuanto a bombardeo de precisión, pero la alfombra de bombardeo era algo más maquiavélico. No, la alfombra de bombardeo es todo lo que hay abajo. Ese artículo que yo leía todavía decía con todo cinismo, dice... Fue aplicada a la ciudad de Colonia y se arrasaron tantas manzanas. Que no se... Dice, y acotaba al final, bonito problema para el Ministerio de Vivienda alemán. Sí, bonito problema para el Ministerio de Vivienda alemán, pero para la población alemana. Es decir, nunca hay un artículo sobre los bombardeos de Milán. Claro. De Milán. Sí. El tema de Milán es que cuando Italia se rinde, ¿qué hace punitivamente? Milán el era bombardeo. República de Salón. Sí, estaba en la República Social, No, pero estamos hablando del 12 al 13 de agosto, en el interregno de que Italia... en el interregno. El bombardeo más horroroso ocurrido en Milán y cualquier otra ciudad italiana, la noche del 12 al 13 de agosto. 504 bombarderos, 478 llegaron a la ciudad de Milán, lanzaron 1.252 toneladas de bombas, 582 incendiarias y 245 blockbusters de 2 toneladas cada uno capaces de destruir una manzana. Alcanzados por las bombas, Castello Sforzesco,
Palazzo Marino, Santa María de la Gracia, la iglesia San Fedele, la Galería Vittorio Emanuele II. Algunos bombas causaron daño en la catedral y en la planta de Alfa Romeo. Algunas en la planta de Alfa Romeo. Perdieron la vida 700 personas gracias a que 900.000 de 1.150.000 habitantes habían abandonado la ciudad. Al día siguiente de la nueva aliada, 134 Lancaster, 415 toneladas de bombas, Palazzo Forsesco, Palacio Real, Teatro d'Alberme, Università Cattolica del Sacro Cuore, Basílica de Sant'Ambrogio, Sí. la fábrica Breda, Pirelli, Innocenti, J. Fraschini y el patio de trenes. A la noche siguiente, 186 bombarderos, 601 toneladas de bombas, la catedral, la Scala, el Ospedale Maggiore, la tienda La Rinascente totalmente destruida. Los bombarderos fueron entonces suspendidos al considerar la RAF que el objetivo persuasivo había sido alcanzado y que proseguirlo causaría el aumento del sentimiento antibritánico. Ahora, ¿de acuerdo a qué? ¿Cuál era el centro estratégico para el bombardeo? De acuerdo a Harry, el Duomo. El Duomo de Milán, la Catedral de Milán. Es increíble, ¿no? Sí. Bueno, no fue casual que, por ejemplo, en el bombardeo de Colonia... Ahí murió una tía abuela mía, mi tía Laugi. Sí. En el bombardeo de Colonia, la ciudad de Colonia alemana, es típico el bombardeo a la Catedral de Colonia, que después fue todavía construida después de la guerra, pero que... pasa que realmente había que darle con una bomba atómica. Si vos entrás a la Catedral de Colonia, Horacio, si vos entrás, vos estuviste, a la entrada de la Catedral de Colonia, a la izquierda vas a ver una enorme bola de cemento y decís, ¿qué es esto? El búnker protector de las reliquias que había en la catedral, que las metieron en un búnker, porque no estaba libre de eso de que fuera destruido, y se metieron en un búnker. Hay un búnker que todavía está donde estuvieron las reliquias, entre ellos, bueno, la Catedral de Colonia es famosa porque tiene los restos de los Reyes Magos, ¿no? Los restos de los Reyes Magos fueron trasladados de Palestina y están ahí, ¿no? No, pero lo importante que veo yo es lo siguiente, acá por eso hablaba yo de un salto cualitativo. Hasta entonces, si bien ciudades fueron bombardeadas, atacadas y como parte de campañas militares, pero la Segunda Guerra Mundial innova, la innovación es que las ciudades, es decir, la población civil, es el objeto del ataque. Bajo el eufemismo del bombardeo una consecuencia secundaria, un daño colateral. No, diciendo, no, era por eso el ataque. Se lo nombra, como todas estas cosas, con un eufemismo. Siempre cuando hay un eufemismo, los no videntes son ciegos, es porque esas hipocresías siempre ocultan otra cosa. Bombardeo estratégico, bombardeo civil. Incluso se hacían hasta críticas con respecto al, entre comillas, desperdicio que significaba atacar ciudades que no producían una ventaja militar directa, por ejemplo, para los norteamericanos, ¿no? Ellos preferían atacar indiscriminadamente medios de comunicación. Por ejemplo, la arbitrariedad de ataque a los medios de comunicación, trenes en primer lugar, pero carreteras y caminos secundarios, era terrible. Era terrible porque se atacaba a ciclistas. El 1 de enero se da una orden que desmerece a la octava Fuerza Aérea Norteamericana de atacar absolutamente todo lo que se moviera. Pero ya, parte de Eisenhower. Debe ser. Claro, yo creo que pedido de Eisenhower, a pedido de Eisenhower. Porque Eisenhower tenía este problema, creo que en algún momento lo hemos comentado, que él tenía era un problema psicológico, él tenía un odio especial a los alemanes, lo dice en sus cartas, oh Dios, cómo odio a estos alemanes. Y que creo que alguien dijo que era un problema semimístico, había sido testigo de Jehová. Sí, increíble, fue testigo de Jehová de joven. Bueno, está bien, después mejoró porque llegó a ser comandante de Europa y hasta presidente de los Estados Unidos. Pero como decía Borges, Estados Unidos es un país muy extraño que puede permitir estas cosas, que un testigo de Jehová llegue a ser presidente. Ahora, acá no sé si tenemos tiempo para comentarlo en este segundo bloque o en el tercero, porque hay que seguir con esto. Vamos al tema estratégico que era. Acá se planteó un problema estratégico en el mando aéreo y en la cúpula alemana, que era
el problema de que frente a la disparidad de fuerzas, la aviación de caza alemana no estaba en condiciones de atacar semejantes formaciones de bombardeo, sobre todo cuando esos 1000 aviones, en realidad los 1000 aviones eran tomando la custodia de cazas, ¿sí? Entonces no se podía concentrar aviones haciendo daños aislados. Por eso comentaba que la mayor proporción de baja lo producía la artillería antiaérea y accidentes que eran muy frecuentes en los aviones. ¿Sí? Ahora, el tema es así, que frente a eso, Alemania, en el año 43-44, estaba concentrada en el desarrollo de las armas secretas y fundamentalmente de las armas voladoras. Las B1 y las 2. Claro, pero simultáneamente con esto no te olvides de un detalle. La discusión interna que hubo, encabezada especialmente por el general Kamphuber, sí, sobre la fabricación de mayor cantidad de cazas, y ahí había una discusión, claro, que Göring estaba indeciso en cuanto más bombarderos o más casas. A eso iba, efectivamente. ¿Sí? David Irving reivindica al mariscal del aire o general Milch, también Galland, que en su momento pugnaron para que los recursos se asignasen prioritariamente a la aviación de caza, a la fabricación de... Sí. Porque se estaban fabricando bombarderos, ¿no?, que en ese momento, si bien se utilizaban en el frente ruso, Hitler, el principal objeto era reforzar el frente ruso, ¿no? Y también utilizarlos como aviones de represalia, que creo que fue el famoso problema del Messerschmitt 262, que fue el primer avión a reacción, que fue concebido como avión de caza y luego todos como bombardero rápido. Claro, lo transformaron en caza bombardero para utilizarlo como represalia de Londres, mientras era el terror de la aviación británica, y que se le dio prioridad, se perdió creo que 1 o 2 meses de diseño porque hubo que adaptar el avión a posibilidad de llevar bombas, cuando el avión era más efectivo como aviación de caza. Galland tenía, si que no me equivoco, él formuló ya en el 43... Bueno, hay que aclarar quién es el general Adolf Galland, es el jefe, uno de los soldados, general más joven del ejército alemán, sí, y el jefe de la caza, terminó como jefe de toda la aviación de caza alemana. De la aviación de caza, fue un héroe de la Guerra Civil Española también, tenía la cruz española, todos los veteranos esos antiguos, Galland, Mölders, Esau, exactamente, eran veteranos de la Guerra Civil Española, habían porque hecho una de las teorías, una de las teorías de Galland era que lo único que podía cambiar el panorama era una gran batalla aérea que le produjese un efecto demoledor a alguna de estas incursiones, como para parar la mano. Pero para eso hacían falta los cazas. Pero no tenían los cazas adecuados para poder... Pero eso se probó en cosas puntuales, como vamos a ver a continuación. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero.
Bueno, antes de continuar con esto, vamos a ver algunas cosas puntuales de lo que decíamos, ¿no? Sí, yo lo que me parece importante dejar resaltado es esto. Hubo un dilema por falta de medios frente a la desproporción cuantitativa que se sufría. La aviación de caza era insuficiente para parar la política de bombardeo. Mientras tanto, la producción de aviones anglo-norteamericana era imparable. Y no nos olvidemos que los rusos a su vez también desarrollaron fuertemente. Creo que no se tenía una estadística si durante la guerra se fabricaron por el lado del eje cerca de 300.000 aparatos, tomando Italia también y Japón, ¿no? Pero del bando aliado fueron más de 672.000 aparatos. Solamente Estados Unidos, acá tenéis, yo tengo acá este dato, de 1941 al 44 se fabricaron 300.000 aviones, y en el año 39 tenían 23, Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos solo tenía 23.000 hombres, y después en el año 41 ya tenía 120.000, eso fue en progresión, hasta llegar en el tema de aviones a 300.000 y pilotos, bueno, había una cantidad monstruosa de pilotos, pero después, en cambio en Alemania, la producción total, 39-45 total, esta es la cifra que yo tengo, son 72.500 aviones. 140.000 aviones. 140.000, no, sí, 72.500 casas. Yo tengo estadísticas pero no se sobre pudieron lo usar. mismo que los ingleses. Pero no se pudieron usar. El problema está en el que, stock claro, de aviones, pero no se tenía podían una usar. proporción de construcción de aviones de más del doble por parte En el 44 aliada. Alemania produce 44.000 aviones. Sí, pero no lo pudo Sí. usar. No puede usar por falta de combustible. Exactamente. Algunos modelos incluso. El 15%, el 20%. El problema de Alemania no es el material. ¿No? El problema es los hombres entrenados, que Bueno, sobre lo es, todo pero en en segundo los lugar. APCB, Sí, y sí. el tema del combustible. Sí. No obstante, Pero la desproporción cuantitativa era la desproporción abrumadora. viene sobre todo a partir de enero del 44. Vamos Sí. a tomar dos cosas puntuales. El ataque a Ploesti del 9 de agosto del 43, la operación Maremoto, concebida por la Aclaremos, novena. Ploesti en es Rumania. el Rumania, centro por los de puestos de extracción Son petrolera del 9 cual dependía. destilerías, nueve Sí, destilerías destilerías de Ploesti, petróleo, que sí. producen el 36% del total consumido por Alemania e Italia subsidiariamente en ese momento, ¿no? Sí, sí. Sí. El general Gerstenberg había ordenado la defensa de Ploesti de modo tal que le decían el acorazado terrestre. A Ploesti va un solo tipo de avión, que es el B-24, con una escolta de doble cola, que es el P-38, que era el único que podía hacer operación a grande distancia. Parten del norte de África tomada, Exactamente. la sí. novena Fuerza Aérea Norteamericana, ¿no? Sí. Contra los Messerschmitt 109 y 110, y el avión rumano, que es muy bueno, que parece un Focke-Wulf ILA-R-80, con un as que es el conde no sé cuánto, No, en el caso rumano. Esperá, el príncipe, Mijail Kantancuseno. El príncipe Kantancuseno, que creo que era coronel, bueno, digamos en la Fuerza Aérea, ¿no? 177 Príncipe bombarderos B-24, con 52 casas, que son estos P-38. Pero los alemanes no tienen más de medio centenar de casas en el lugar. No sé el número de los rumanos, pero deben ser muy pocos también. Sí. Pero tienen baterías de artillería antiaérea infernales. La consecuencia, al paso por Bulgaria ya los atacaron los búlgaros y le bajaron 15 aviones. Sí. 44 derribados y 55 dañados, algunos irreparables, y otros internados en Turquía, 660 tripulaciones perdidas de la incursión norteamericana. Poco tiempo después, el 17 de agosto, el famoso ataque contra la fábrica de cojinetes de Schweinfurt, que es fundamental para... Estás hablando del 43 todavía. 43, sí. Claro, sí, sí, sí. La octava Fuerza Aérea. Dos fuerzas de bombardeo de ataque con el famoso B-17. Y P-47 de escolta, que es un avión rechoncho, no es el Mustang, pero bueno. Sí. 376 B-17, 268 P-47 Thunderbolt, 191 Spitfires, Sí. contra 400, 109, 110, 190 y 4 casas alemanes. Que pasa que están concentrados en el lugar. Más toda la artillería antiaérea.
de ida, porque el tema es que tenés que pasar sucesivas barreras artillería antiaérea, sí, de sí. Francia Sí, hasta sí, Alemania, sí. y después a la vuelta, más la artillería antiaérea que está en el lugar. ¿no es Los cierto? pilotos se lamentaban que desde que cruzaban el Canal de la Mancha tenían disparos sorpresivos de distintos Y la lugares. artillería antiaérea tira a distintas alturas, o sea que Sí. por eso iban en formación cerrada, porque estaban muy defendidos por ametralladora calibre 50, que encontraron que es el mejor calibre para cargar. Y era una picadora de carne, dicen los cazas alemanes. Los pilotos dicen, entrar en una formación, entonces, ¿qué tenían los 110 que largaban cohetes para romper la formación? Sí, sí, Al romper la formación se podían filtrar mejor los cazas. Era una guerra. Sí, sí, sí. 60 bombarderos perdidos, 3 P-47, 2 Spitfire y 90 muy dañados, 552 hombres de tripulación. La Luftwaffe perdió 27 aviones y 203 civiles. 20 fueron internados en Suiza de los aviadores norteamericanos. O sea, cuando era un bombardeo de precisión, cobraban. Sí, sí. Por eso empezaron a pensar cada vez más en el bombardeo absoluto. Sí. Claro. Pero eso no quiere decir que se la ha llegado de arriba el Bomber Command. No, por El Bomber Command es de todas las fuerzas aliadas en relación a la proporción el que más pérdidas tuvo. 12.000 aviones y 55.000 muertos de todo el Commonwealth. porque le largaban toda la casa, Horacito. Toda la casa Claro, y la famosa lógico. casa nocturna con Claro, aviones muy... porque era un puño de acero que caía sobre las ciudades, largaban y se concentraban Bien. todo. Por eso la discusión interna, eso mencionarlo también, la discusión interna entre el general Kampfhuber y Göring por otro lado, y Udet de un lado también, es decir, que discutían qué hacemos, defendemos el territorio alemán estratégicamente Claro. o intentamos llegar, como pretendía Göring, a bombardearles en Londres. Y entonces Claro. los cazas decían, no podemos bombardear Londres, La tenemos real- que destruir todo lo que entre en territorio Claro, alemán o en ¿Y territorio qué ocupado. hicieron? Armaron con la nariz Sí. artillada bombarderos que no se necesitaban en otro frente, aunque tenía el Dornier 217, el Sí. Junkers 88, con esa tremenda concentración de fuego de cañones de 20 Sí. milímetros, Sí. de 30 Sí. milímetros. A la noche venían los Lancaster, que eran incluso menores en velocidad que estos bombarderos bimotores, todos alemanes, Sí, sí, sí. y los hacían papilla, pero era un fogonazo y... Sí, sí. Ahora, Sí. volviendo al nudo de la Después cuestión tenemos que mencionar la casa estratégica nocturna de también, cómo ¿no? Esa es la casa pudiera nocturna haberse también. revertido esto Ahí. según se discutía en su tiempo. Que el libro de Irving sobre la Luftwaffe, Basado en los papeles de Milch. en los papeles de Milch, sobre todo, pero no fue el único Milch. También lo había señalado, bueno, Galland y Uden, creo. el Uden, general no lo sé, ¿no? Uden lo había señalado. Uden. Gesonek, Gesonek. Gesonek. que Sí. se suicidó en el 43, pero a quien le atribuían también imperfección técnica, bueno, pero de todas maneras, digamos, los jefes de casa se dieron cuenta rápidamente de La esto. casa fueron en ese Schonek, que se suicidó, y Kampfhuber después, porque el que impulsaba todo esto es el general Kampfhuber. Sí, sí, ¿no? porque la polémica interna era tremenda porque ellos estaban viendo que la pérdida de la aviación de caza hacía imposible impedir los bombardeos aéreos. Sí, sí, Así sí. que era digamos una trampa sin salida. Sí. Ahora, en eso incluyó Hitler y otros jefes en cuanto a priorizar las represalias. Y por Sí. ende se dedicaron altísimos Sí. esfuerzos a la Sí. fabricación de las Sí. bombas B. Las Bueno, bombas convengamos voladoras, en la una B. cosa, por lo que conocemos, Hitler estaba indeciso. Hitler dudaba de apoyar una cosa u otra. Cuando recibía al general Kampfhuber y después, ya un poco más adelante, cuando recibió a uno de los haces más extraordinarios que ha dado la Segunda Guerra Mundial, que era el mayor Walter Novotny, que murió a los 24 años, no había cumplido 24 años, ya era mayor, una cosa, un fenómeno. Walter Novotny, lo trató de convencerlo desde su pura experiencia, porque era un hombre muy joven, muy jovencito, de que la casa era fundamental. Rudel mismo, Hans Rudel, el soldado más condecorado, como todo el mundo sabe,
por el ejército alemán, el coronel Hans-Ulrich Rudel, bombardero, piloto de Stukas. También, a pesar de ser él un piloto de Stukas, ponía el acento sobre el tema de las casas, de la casa, en las conversaciones, y además porque la efectividad de la casa alemana, la nocturna, era extraordinaria. Por supuesto, se perdió creo que el más importante fue el mayor príncipe Susanne Wittgenstein, creo que es él, ¿no? El primero fue Helmut Lent y el segundo Helmut Lent, sí, en Victoria es Lent, pero vivió más Lent, porque fue derribado finalmente Susanne Wittgenstein. Lo que pasa es esto, que se atribuye a Hitler y en Lent particular murió después de la guerra. Murió por la guerra. Lo que pasa, que se atribuye a Hitler y a los sectores políticos como Goebbels y otros, darle relevancia al factor represalia. No nos olvidemos que la palabra no es B1, B1 significa arma de represalia, ¿no? Porque prácticamente las dos, la B1, que era una bomba voladora, y después la B2 o A4, que era un cohete, no eran lo mismo, pero irrumpen a partir de agosto, septiembre del 44, tardíamente. Julio, agosto. Pero se privilegia el bombardeo contra Londres de represalia, que no era solamente una cuestión de venganza, era una maniobra desesperada de último tiempo de forzar algún tipo de negociación, porque el gobierno alemán hackeado, la única forma que veía de salida, Hitler prácticamente se rescata de los verbales de él, de las versiones taquigráficas, que él, viendo la desproporción de fuerza, lo único que confiaba era la posibilidad de una capacidad de represalia, de daño suficiente como para forzar algún tipo de negociación. Sí, él tiene una obsesión a partir de mediados del 43, que es una gran victoria local o que nos permita una negociación mejor. Si eso es eso es así. Claro. Eso es así. Por eso lo que yo yo modestamente veo como una estrategia, a ver qué opinás vos, Horacio, una estrategia desencuadernada, por decirle así, respecto a la B1, o sea, bombardeo de represalia, pero en la discusión interna, ¿más bombarderos convencionales o más casas? Ahí viene una discusión, y yo la veo desencuadernada, en el sentido de que razón tienen las tres posiciones son sensatas, pero ¿hasta qué punto obligar al enemigo a una negociación supone, por la cantidad de aviones que le derribaban los cazas, pero a su vez era un precio altísimo, porque los cazas eran todos ases de la aviación, que han llegado a cifras, porque a veces va a haber que citar algún día las cifras, es tal la cantidad de victorias que tienen, que hombres que habían muerto a los 23 años, como el capitán Marseille, y eso en África, le llamaban la estrella de África, de Stern von Afrika, pero los ingleses le pusieron la estrella de África. Tenía 197 derribos a los 23 años. Yo redondeo esto diciendo, acá hubo una estrategia del número. En los dos frentes, en el frente ruso y en el frente occidental, la victoria aliada se debió esencialmente no a la capacidad, la habilidad, la inventiva del mando, sino al número, a la cantidad. Fue la estrategia de la cantidad, a diferencia de cuando uno piensa la operación de von Manstein y Guderian en la Sardena, la ruptura, la misma operación, aunque fracasada después, de Barbarroja, la operación de los Balcanes, eran desde el punto de vista técnico-militar, eran obras maestras, es decir, el asalto a Creta, etcétera, eran aspectos revolucionarios de la guerra. Tácticos y estratégicos. Mientras que, en cambio, cuando analiza la estrategia aliada, tanto en el frente de la Unión Soviética como en el frente el factor determinante fue el número, fue la cantidad. Pero hay planes brillantes, el del Stavka en Stalingrado brillante. Sí. Es decir, y hay otra cosa. Es brillante, Horacio, pero tenés que tener en cuenta las cifras también. En eso, cuando Alemania invade Rusia, el plan es brillante, pero también en lugares puntuales
Pero, la diferencia estaba a pero favor de Alemania. No hubo un solamente, error no es de solamente evaluación alemán, evidentemente. El error de evaluación alemán fue que... Pero además, no, además tecnológicamente hay un avance muy grande, tanto en Rusia como en los aliados. También, no olvidemos que los bombarderos norteamericanos son superiores a cualquier otro. Y el caza Mustang, salvo al 262, que es de reacción, es superior a cualquier avión alemán. ¿Por qué? Por eso en manos de un piloto bisoño puede tener tanta victoria. Es un avión con muchas victorias. Porque, y esto lo dice muy bien, y con esto Faber, cuando habla de la defensa de Alemania, y el tipo lo que dice es que llega un momento en que Alemania queda como retrasada. Pero no, aquí dice, ¿no es cierto? Dice, porque... sí, tecnológicamente queda retrasada. Porque los motores de los grandes aviones no han sido desarrollados a lo largo del 41, 42, 43. Los aviones siguen siendo lo mismo. El Messerschmitt 109, el Focke-Wulf 190 es un avión más moderno, pero hay que meterle una nariz larga y motores de inyección. No tienen turbocompresor como tienen los norteamericanos, los alemanes. Pues los norteamericanos pueden ir a 10.000 metros de altura. Horacio, permíteme, pero hay yo veo una analogía con lo que pasó en la Armada con los submarinos eléctricos, con lo que pasó con los aviones a reacción alemanes. Sí, que son los no últimos. hubo tiempo, es decir, las armas existían, no eran fabuladas. El 262. El 262, no triciclo, sino con rueda trasera, es de mediado del 42 y quedó en el limbo. Hay un error de decisión estratégico gravísimo en Alemania. Por eso dije yo, las armas y no las desarrollan. yo dije una estrategia desencuadernada. Claro, ahí se produce por los golpes que han lo sufrido. hemos visto, las discusiones que se producían. El caso Minch es un caso paradigmático porque, bueno, Irving le atribuye importancia, yo creo que no fue él solo, fueron varios de los jefes aéreos alemanes que vieron esto, la clave estuvo que Alemania no desarrolló debidamente a tiempo la aviación de caza y distrajo esfuerzos. Lo que está diciendo UDET y TOT, la organización TOT, más Mills, Speer, por el otro lado, en las discusiones, uno ponía la atención en un aspecto, otros en otro. El famoso Heinkel 177, Greif, el bombardero estratégico alemán, por doctrina alemana tenía que a cualquier avión atacar en picado. ¿A quién se le ocurre que un cuatrimotor tiene que atacar en picado? Pusieron dos motores accionando una sola hélice. Consecuencia, se recalentaba y se incendiaba. ¿Pero de quién sale esa idea y qué opinaba Speer, que era el que siempre coordinaba? La idea de atacar en picado viene con el Stuka, viene con la primera... Sin duda. Entonces, el Stuka es anterior a esto. Por eso, el Heinkel 177 tiene que atacar en picado y es un bombardero como el B-17. Estamos todos locos. Si lo hubieran hecho los 4 motores, era un flor de bombardero. De hecho, hicieron más de 1000. Mira, yo lo resumiría así. Y aquí dice, ignoraron la necesidad de construir a tiempo un caza suficientemente strong, intense, poderoso, para defender el suelo patrio. Dice, pero lo tenían ahí y no hubo decisiones equivocadas. No, desde ya. Nosotros estamos tratando de analizar las cosas con la mayor objetividad posible, pero en el caso de la aviación de caza, yo le llamo estrategia desencuadernada. Para mí, cuando empecé a leer los temas me di cuenta que algo no cerraba, y cuando veo después, en eso contribuyó mucho el libro de Irving, que se destacó el rol de Milch, que después yo me entero que no fue el único, posterior a todas estas cosas de Caius Becker, Milch, porque el mismo Gejonek, Galan y otros más, es claro, ellos estaban en la experiencia práctica. Si fue Udet o Galan que piloteó el primer Messerschmitt 262.
No, Galland. ¿Cómo? Galland, Galland, sí, Galland, que sí. hablaba de cómo era Sí. la estrategia. Que le devolvió el entusiasmo y la euforia. Cuenta Galland en su... Galland, en no su sé libro. cuántos sabían. Hay un testimonio La de- estrategia de Galland era, según creo que cuenta él, el que con la gran velocidad del avión se colocaba a la cola casi como pegado, como Sí. dicen ahora, chupado al anterior. Le descargaba con las ametralladoras Tenía de 4 la sala, cañones de 30. Los cañones. Era le la descarga- fuerza de impacto más grande le de la Segunda descargaba Guerra. toda la artillería que llevaba Y el caía. avión y le pasaba por encima porque Sí. el avión iba a estallar. El problema Entonces, del 262, lo- intervinieron mucho los 262, el problema era el aterrizaje, lo esperaban para aterrizar. Cuando aterrizaban los Mustang se le tiraban encima. Ah, claro. Sí. De todos modos, no, y lo dice, y con esto cerramos porque nos están indicando, y Sí, sí, un sí. piloto norteamericano, Novotny muere en un 262. sí, pero Claro, porque sí. lo acelera de golpe. Otra cosa, Sí. los alvéolos del 262, otro problema técnico, no tenían, ya porque no había, en Alemania no tenía la suficiente aleación de tungsteno para las vueltas que tiene que dar un motor de reacción. Entonces había que acelerarlo despacio, Novotny quiso salir, porque tenía varias misiones, aceleró de golpe y se quemó. Y lo último, la situación crítica de combustibles. Y de combustible. No, un piloto norteamericano dijo, creí que Superman estaba con nosotros. Claro, sí, sí. Es famoso, Pero lo dice ahí que- Claro, sí. pero es el 262, cuando que lo pilotea por primera vez Galland, que se había vuelto totalmente pesimista por su enfrentamiento Sí, con sí. Göring. Acuérdate que no usaba las condecoraciones, ¿te Sí, sí, acordás? sí, sí. Pero seguía volando, seguían volando todos, seguían volando por una cuestión de patriotismo. Pero Galland precisamente señala eso y dice que cuando él piloteó el 262, sintió un enorme entusiasmo que todavía quizás se podía producir un milagro y revertir la situación. Lo dicen los norteamericanos que interrogan a Göring y todo, dice, si hubieran puesto toda la carne al asador en este caso, desde que empezó el prototipo, no hubiéramos podido continuar la ofensiva aérea. Y a mí me lo transmitía, un minuto nada más robamos, a mí me lo transmitía un ex militar italiano que había tenido contacto con los alemanes, que los alemanes se lamentaban, hemos destinado una cosecha de papas y hemos destinado recursos para las armas B, ¿no? Sí. Sí. Porque se alimentaban, dice, cuando tendríamos que haber reforzado la aviación. Porque Sobre la todo este avión. solución, la defensa estaba en la aviación de caza antes. que Perfecto, hasta otro programa. Bueno, suerte.